Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Derek7. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos el verdadero día de reposo. Día de reposo desde el principio. Adán y Eva, Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tres cosas importantes: bendijo, santificó y reposó. Continuemos. Dios en el séptimo día reposó, bendijo y santificó. Primer día de la creación, segundo día de la creación, tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo día de la creación. Reposó. Continuemos. Séptimo día, día de reposo en la creación. No existía Moisés. No existían los judíos. No existían los israelitas. No existían los hebreos. ¿Por qué? Porque en la creación no había ninguno de ellos. Es por eso que el día séptimo, día de reposo, viene de parte de Dios. Continuemos. La transliteración, reposo. Idioma hebreo, Shabbat. Sábado, idioma en español, traducción. En el cielo también se guardará el día de reposo, el séptimo día. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Acá en otras Biblias latinoamericanas dice de luna nueva en luna nueva, pero acá lo vamos a poner de mes en mes. Dentro de los 10 mandamientos está el día de reposo en el cuarto mandamiento. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Si queremos saber más de los 10 mandamientos, está en el capítulo 20 de Éxodo. Pero nosotros nos vamos a referir en el tema central que estamos enfocados, el día de reposo. Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Continuemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Es un resumen de Génesis capítulo 1. El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren las 3 cosas principales que vemos acá. 3 cosas que identifican ese día: bendito, reposo y santo, santificó. Y eso lo vemos en Génesis también, en la creación, lo que hizo Dios. Y ahora lo vemos en Éxodo. Continuemos. Dios en el séptimo día reposó, bendijo y santificó. Séptimo día. Reposo. Acción. Es la acción. Es la obediencia. Bendito. Declaración de buena voluntad, bienestar y felicidad. Santo. Mantenerse separado de lo impuro. 3 cosas importantes en ese día. Avancemos. ¿Por qué algunos guardan como día de reposo el domingo y no el sábado? Vamos a investigar. Investiguemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Porque hoy en día la mayor parte de las personas guardan el día domingo como el último día de la semana, como séptimo día. ¿Por qué el domingo? ¿Qué ha pasado? Vamos a investigar. Continuemos. La Biblia habla de que Satanás cambiaría la ley. Daniel capítulo 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dos cosas importantes que debemos estar bien observativos. Cambiar tiempos y cambia la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, esta es otra profecía, pero nosotros nos vamos a evocar en este lado. Cambiar los tiempos y la ley. Continuemos. Ahora, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Vamos a ver. Historia. El 7 de marzo del año 321 después de Cristo, por decreto de Constantino, cambia el día de reposo del sábado al domingo. Ahora, ¿esto lo hablo yo? Esto está escrito con mis manos, claro. Pero ¿quieren investigar un poco más? Investiguen, compren libros de historia universal de segundo grado, primer grado, Imperio Romano, el edicto de Constantino. Ahí van a encontrar ese edicto. Yo lo he encontrado cuando estaba estudiando en secundaria. Encontré que ahí dice, y el domingo se convirtió en el día del Señor, dice. El año 321, edicto de Constantino. Investiguen y lo van a encontrar ahí. Y se van a dar cuenta también. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue el argumento? El argumento que Eusebio usó para convencer a los cristianos era de que Cristo había resucitado un domingo y en conmemoración a la resurrección se debía descansar ese día. Esa fue la doctrina que entró para que muchas personas se evocaran a guardar el domingo. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban al dios Sol en el primer día, que era el domingo, el día del sol. Entonces, para no entrar en conflictos contra los cristianos y los romanos, entonces dieron esa doctrina para los cristianos que como adoraban los romanos al sol, y para no entrar en conflictos dijeron, no, Jesucristo resucitó el domingo, y por eso vamos a poner ese día en conmemoración a su resurrección. Por esa razón. Y muchos no adoptaron, o sea, no aceptaron. Muy pocos sí, se convencieron para no entrar en persecución, en conflictos, en aquellos tiempos. Continuemos. Tiempo falso. Por ejemplo, a la medianoche, después de la medianoche ya comienza un día entero, ¿no? 1 de la madrugada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la otra medianoche. Entonces, es un día completo. Continuemos. Vamos a ver este ejemplo. Tiempo erróneo. Viernes, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 hasta las 6 de la tarde. Llega de noche. 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Y después de la medianoche llega a ser sábado. Todos sabemos esto. 1 de la madrugada, 2, 3, 4, hasta el siguiente día es sábado. Ahora, este es un tiempo erróneo. Esto es lo que el hombre ha diseñado. Pero mira cómo debe ser. Tiempo original. Viernes, 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde. Y a la puesta del sol del día viernes ya no llega a ser viernes, sino llega a ser sábado. 7 de la noche, 8, ya es sábado ya. Hasta el día siguiente de la puesta del sol. De noche a la madrugada, todo es sábado. Ahora, ¿me puedes decir cómo es esto? Vamos a validar. Continuemos. Un día completo original. Puesta del sol a puesta del sol. Así es lo que se ha descrito y lo que Dios ha mandado. Por eso que dice que cambiará los tiempos y la ley, lo que hemos leído anteriormente. Génesis 1:5. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde, escuchen bien esta palabra, cayó la tarde y llegó la mañana. Primero fue la tarde y después llegó la mañana. Eso fue el día primero. Levíticos 23:32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, o sea, de puesta a puesta del sol. Es interesante, ¿no?
que la misma Biblia valida, sustenta que el día comienza a partir de la puesta del sol. Continuemos. Este es el horario, ¿no?, que todos conocemos: mediodía, en la mañana, en la tarde y la puesta del sol. Eso es lo que hoy en día, por costumbre, ya porque estamos tan familiarizados con este mundo, entonces tenemos esta costumbre de ver la hora de esta manera en todos los trabajos. Y esto es en la medianoche, en la madrugada y puesta del sol. Todo esto es lo que hoy en día vivimos, pero es un tiempo erróneo, como ya vimos anteriormente. La posición numérica nunca cambia su orden, eso es evidente. Días de la semana original. Domingo, siempre el domingo fue el primer día de la semana. Imagínense, investiguen. Yo les invito a que investiguen, analicen y no se dejen llevar por teorías, por otras personas. Investiguen y se van a encontrar con la gran verdad, la realidad, lo que es. El primer día era el domingo y el séptimo día era el sábado. Si es los días de la semana como debe ser. Posición numérica nunca cambia su orden, día de la semana cambiado. Ahora, hoy en día es así, lo han cambiado. El día lunes es el primer día y el fin de semana, el último día, el séptimo día es el domingo, y nunca fue el domingo. ¿Saben para quién fue el domingo? El primer día de la semana era para los romanos. Los romanos guardaban el primer día de la semana como día del sol, el primer día. Y el séptimo día siempre fue el sábado, el Shabbat, como el último día de la semana. Sino que los romanos, los cristianos, como habían entrado en conflicto, entonces se evocaron. Hubo ahí una conmutación de ideologías. Y es por eso que a partir de esa fecha, del 7 de marzo del año 321, muchos... Tú sabes que al inicio, cuando ingresa una doctrina de padres a hijos y pasan años y años y se olvidan y hay muy pocos los que se acuerdan. Es por eso que hoy en día todos nos vamos acostumbrados a esta semana errónea o cambiada. Continuemos. La semana en el calendario hebreo. Domingo, lunes, martes, en traducción, ¿no? Y el sábado era el Shabbat, el último día de la semana. Días romanos. Los romanos eran idólatras, adoraban a los dioses, a los planetas. Por eso que el primer día de la semana era el día del sol. Es por eso que el domingo es adoración al sol, o dies solis, en latín. Continuemos. Es por eso que la ley de Dios fue cambiada, pues fue pisoteada. En otras palabras, fue manipulada. Y el mundo entero quiere vivir de una manera a que no se dé cuenta de la verdad. Ahora, ¿qué dice Dios si alguien o el hombre cambia algo de la Biblia? La palabra de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Es interesante, ¿no? Y Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Interesante. Continuemos. Tiempo donde se dispersaron por todo el mundo los guardadores del sábado. En el año 538 después de Cristo, cuando Justiniano era emperador de Roma, da un decreto reconociendo la autoridad del obispo romano y se le declara cabeza de las santas iglesias, cabeza de los santos sacerdotes y corrector de los herejes. De esa manera se inicia la más crueles de las persecuciones contra el pueblo de Dios, cumpliéndose así el cuarto principio de la rebelión de Satanás, la persecución principal de la obra del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 25.
la gran persecución. ¿Se acuerdan de los 1260 años de persecución? Bueno, esta profecía lo vamos a ver en un video más adelante sobre la profecía de los 1260 años. Pero inicia en el año 538 y culmina en el año 1798. Pasaron 1260 años para que este mundo se olvidara. No todos, pero la mayor parte se olvidaron el verdadero día de reposo, como debe ser. Continuemos. Cuestionario de preguntas. ¿El sábado es una ley mosaica? Es una pregunta muy común. Adán y Eva. Miren lo que dice acá. Génesis. Acabó Dios en el séptimo día. Reposó Dios en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo, santificó y reposó. La gran pregunta es, ¿existía Moisés? No existía Moisés, ni los judíos, ni los hebreos, ni los israelitas. No había nada. Solo era Adán y Eva y Dios. Dios dio esta orden. Y miren, es interesante, ¿eh? En Génesis habla del día de reposo como una ley de Dios. Pasa tiempo y Dios nuevamente vuelve a recalcar en Éxodo. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvida, pues. Y en Éxodo con Moisés le recalca nuevamente el mandamiento del día séptimo. Y está en el cuarto mandamiento de los días de la tabla de los 10 mandamientos. En el cuarto habla del día de reposo, lo mismo que está acá en Génesis. Es por eso que la ley de Dios, el día de reposo, no es una ley mosaica. Moisés en el Sinaí, y ahí lo vemos. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Estudien bien Éxodo capítulo 20 y Génesis capítulo 2 y el capítulo 1. Y se van a dar cuenta que no existía Moisés. Y en Moisés solamente hace un recalque. Continuemos. El sábado es una ley mosaica, Moisés en el Sinaí, pero hay un detalle muy importante. Y dijo Dios en Éxodo capítulo 31 versículo 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. Mira, y dio a Moisés. No dice que Moisés lo hizo, sino dice y dio, de dar. O sea que uno hace y uno da. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, del testimonio. O sea, le dio las 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra. Ahora, miren este detalle. Escritas con el dedo de Dios. El mismo Dios que en Génesis dice a qué reposar el día séptimo, nuevamente le recalca y le da, escritas con su dedo. Continuemos. Jesús dio un mandamiento nuevo. Es una pregunta también muy común. Mateo capítulo 22, 36 al 40. El maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Es interesante, el primer mandamiento y el segundo mandamiento es los 10 mandamientos. ¿Cómo es esto? La primera dice amarás a Dios y la segunda amarás a tu prójimo. Miren este detalle. Ojito, ojito, observen. Los 10 mandamientos, hasta el 10. Los primeros 4 mandamientos están direccionados para Dios, amar a Dios. Por eso lean Éxodo capítulo 20. Los primeros 4 mandamientos son hacia Dios y los restantes son hacia amor al prójimo. Ahí están los 2 mandamientos. Es lo mismo. ¿Ah? Es interesante, ¿no? El sábado, reposo, ¿es una ley judaica? Vamos a validar. Los judíos vienen de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. El reino de Judá formado por las tribus de Judá y Benjamín. En Génesis capítulo 1 y 2 habla de la creación y se instituyó el séptimo día de reposo y no existían los judíos. No había judíos. Es por eso que no es una ley judaica, es una ley de Dios. Va más allá. Es interesante, ¿no? ¿Jesucristo cambió la ley? Mateo capítulo 5 versículos 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde,
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No vino a cambiar, vino a cumplir. Jesús respetaba el día de reposo, el sábado. Vamos a ver. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, como de costumbre. Día de reposo. Jesucristo asistía los sábados, no el domingo. El domingo era de los romanos y los romanos eran idólatras. Adoraban a su dios Sol. Continuemos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante esta parte. Algunos desvalidan esto. ¿Por qué? Porque se evocan a un texto y no leen el contexto. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces algunos desvalidan, dice, porque no estamos bajo la ley, dice. Ya la ley no nos sirve, sino ahora es por gracia. Pero miren lo que dice en 6:15. En la continuidad nomás del mismo capítulo. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero miren esta parte. En ninguna manera. Los dos son importantes. Continuemos. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, en otras palabras, la ley en sí te dirige, te hace ver el error. Pero mira dónde te conlleva la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la gracia, justificación por la fe, la ley, todos van agarrados de la mano para que nos conlleve a Jesucristo. Continuemos. El día de reposo es una señal de obediencia. Ezequiel capítulo 20 versículo 12. Y le di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Para que fuese señal de identificación. Es importante el día séptimo, el día sábado, día de reposo o Shabbat, en otros idiomas, como se llama. Continuemos. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Un sellamiento de obediencia. Avancemos. No guardo el sábado como día de reposo, pero sí cumplo casi toda la ley. Vamos a ver si esto es correcto. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así dice la Biblia, no lo digo yo, así dice. Si faltamos o no guardamos la ley de Dios, el día de reposo nos hacemos culpables de todo. Continuemos. ¿Podemos profanar el día de reposo? En Isaías capítulo 56:2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, dice, y que guarda su mano de hacer todo mal. Continuemos. La Biblia dice que hay 7 días de reposo. Eso quiere decir que cualquier día puedo guardar como días de reposo. Vamos a validar. Levítico 23, capítulo 23, versículos del 7 al 8. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué es Shabbat? Es dejar de hacer. Por ejemplo, si una persona no está haciendo nada, está haciendo un Shabbat. O sea, dejar de hacer, ¿no? Como vemos acá el ejemplo, ¿no? Está descansando, no hace nada. Dejar de hacer. Ahora, Shabbat es séptimo día, lleva ese nombre, los hebreos le dan ese nombre de Shabbat, el séptimo día, porque Dios dejó de crear, dejó de hacer, ya creó todo. Entonces el séptimo día dejó de crear. Es por eso que ese séptimo día es santo y bendito. ¿Cómo es esto? Reposar. Shabbat, dejar de hacer, reposar. Séptimo día. Por eso que el séptimo día es la acción, es reposo. Esa es la acción, es dejar de hacer, reposar. Es alabar a Dios por todas las maravillas y la creación.
de lo que vemos en nuestro contorno, hasta en nuestras propias vidas, nuestras manos, nuestros ojos, agradecer a Dios por toda la creación. Es interesante, es por eso que algunos dicen 7 Shabbats, 7 días de reposo, es porque los israelitas o los hebreos hacían los 7 Shabbats porque era la fiesta de los panes, dejaban de hacer, pero el séptimo día, dice, era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque habían 2 reposos, como 2 reposos. Uno por la fiesta de los panes y otro porque encajaba en el séptimo día, por esa parte. Bueno, es una profecía que está escrita en la Biblia y está explicada en este mismo canal con la fiesta judía de los panes. Eso lo pueden ver en este mismo canal. Continuemos. Conclusión. Día de reposo es el sábado. San Juan 14:15 dice: si me améis, guardar mis mandamientos. Guarda los mandamientos, y dentro de los mandamientos está el día de reposo. 1 Juan capítulo 2 versículo 3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Ah, mira, si no guardas sus mandamientos, entonces no le conoces. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo está en contra del día de reposo y de los mandamientos. Este es todo el tema del verdadero día de reposo. Que tengan muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Esto es todo. Bueno, gracias por su atención. Yo soy Derek7. Pueden suscribirse a mi canal.